primero lo que tenemos que buscar es estabilidad, ¿sabes? Una estabilidad en la que nos recordemos los éxitos, por muy pequeños que tengamos, de lo que sí somos capaces de lograr. Y en el éxito que nos miremos y nos recordemos que sí somos capaces, busquemos más de ellos para podernos sentir satisfechos de que estamos avanzando sobre la base de algo bueno. Que en todo lo que hagas muchísimo, no perder esa capacidad de asombro, porque lo rutinario pasa. Ujú. Y pongo el ejemplo del viajar, porque al final dices, ¿cómo Sí, fregados le claro. pierdes el asombro a viajar? No se olviden que la felicidad está a la distancia de un pensamiento. Tenemos que hacer todo por tratar de investigar cómo llegar a ese pensamiento en los momentos más difíciles para que nos cambie por completo el switch de la tristeza a la alegría. Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio, para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a Empieza en ti, bienvenidos a un lunes más por acá. Gracias porque ya llevamos muchos episodios, ya hemos platicado con gente increíble y todos los episodios han sido completamente diferentes, aprendiendo. Y como siempre les digo, al final este es un podcast para ser curiosos y si algo nos llama un poquito más, aventarnos un clavado a lo que esa persona nos platicó. El día de hoy tenemos a nuestro invitado que se llama Arturo de la Rosa. Con Arturo vamos a explorar el cómo ser un generador de posibilidades, cómo podemos crearnos estas posibilidades o aprovecharnos de ciertas oportunidades en nuestra vida. Arturo es empresario y consultor empresarial en temas de desarrollo personal, profesional y empresarial. Es certificado en coaching de equipos de alto desempeño y coaching ejecutivo por LIM en México. Tiene 28 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de oficinas y planeación de espacios funcionales e inteligentes, que a pesar de que el episodio no va a ser de eso, lo tocaremos un poquito. Se especializa en crear equipos de trabajo altamente efectivos. Y Arturo también hizo una certificación en Dwelling Program en mentoría ontológica, estudio del devenir del ser humano. Bienvenido, Arturo. Gracias por estar en Empieza en ti, en este mismo podcast. No, muchas gracias, al contrario, por la invitación. Siempre es grato iniciar nuevas conversaciones y transmitir lo que sentimos a la audiencia para ver si algo se nos pega de la experiencia de otros, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eso es súper padre. Aparte yo desde que te conocí, Arturo yo lo conocí por unos temas de unos muebles que ahorita platicaremos, Sí. pero me llamó mucho la atención la visión que él tenía sobre todos los temas de cómo comunicarnos, lo que esto puede crear en nuestras relaciones, lo que puede crear en nuestra vida. Y creo que a pesar de que nos vamos a dirigir hacia otro lado en este episodio, también está padre tocar esa parte de las relaciones humanas, ¿no? De hecho, lo divertido de toda de nuestra existencia y nuestra vida y el paso por aquí es la diversidad de conversaciones y de posibilidades que hay. Y para eso hay que como examinar un tanto muchas cosas alrededor que tienen que ver con las emociones. Y muchas veces nos da miedo enfrentarnos con la emocionalidad de cada persona o de cada lugar o de cada cosa que nos sucede. Y yo creo que ahí está la clave primordial para poder empezar una buena conversación y empecemos a hablar de también cómo generar estas posibilidades y cómo ser nosotros gente de cambio a ayudar a otros y a nosotros mismos a que las posibilidades se den con mayor facilidad en nuestras vidas. Y a ver, justo me quiero arrancar con eso, Arturo. ¿Qué herramientas o qué cosas en nuestra vida, llámale creatividad o lo que tú quieras platicarnos y decirnos, nos pueden ayudar para comenzar a ser estos generadores de posibilidades? Porque creo que a veces es muy difícil creer que podemos ser. Como que puedes vivir mucho en el victimizarte o en el sentirte que, ay, es que a mí nada me llega, ay, es que a mí me va fatal, ay, es que a mí todo. ¿Cómo podemos cambiar este chip y empezar a generarnos estas posibilidades? Bueno, una de las cosas que a mí me gusta es que todas estas que parecieran como problemáticas, que pues al fin de cuentas su nombre lo dice, problema,
son temas que tengamos nosotros que resolver, ¿sí? Y en todo este contexto en el que nosotros nos encontramos día a día en el, digamos, en el sufrimiento de lo que no vemos, porque cuando lo vemos dejamos de sufrir. Ajá. Y ahí es donde nosotros nos podemos conectar con las posibilidades, viendo que todas las cosas que pudieran ser como adversas a nuestras vidas son posibilidades de cambio y de mirar las cosas distinto. Entonces, hasta que nosotros no tengamos esa práctica, ajá, de mirarlo diferente, no vamos a poder cambiar una situación o algo. Pero para eso tenemos que mirarlo. Pero cómo podemos empezar a irnos hacia esa parte de verlo diferente? Porque creo que es difícil cuando de pronto estás en esas situaciones tal Sí, cual, claro. ¿me explicó? Cuando estás inmiscuido ahí es Y muy hablando en difícil. una situación de que en tu cabeza, según tú, todo mal, ¿cómo puedes empezar a descubrir esto que dices? Hay algo bien curioso y bueno, es algo que yo descubrí, se los comparto, en el que nosotros, mira, veo que hay una parte de nosotros que de repente se hace obsoleta. Y para nosotros no volvernos obsoletos, tenemos que empezar a mirar las cosas diferente, pero para mirarlas diferentes hacer círculo vicioso, porque si estoy metido en el problema, Sí, no, pues no. nunca puedo salir de mirarlo de otra forma. Entonces, yo creo que una de las razones importantes es el conocimiento, definitivamente. Tenemos que aprender a estudiar, a estar más en contacto con información que a nosotros nos inspire y nos llene de cosas buenas, para que entonces nos genere el impulso de querer también nosotros cambiar hacia otras formas de estar en el día a día. Y en el momento en el que nosotros nos volvemos obsoletos es en el momento que nosotros dejamos de actualizarnos o de recibir información que es vital para nosotros en nuestro día a día, en la función de nuestra emocionalidad, porque acuérdate, todo está conectado con las emociones, todo nos transmite una emoción, un recuerdo y cosas que van viajando en el paso del tiempo, y ahorita entramos un poquito, si quieres, a eso. Por ahí hay algo que vamos a platicar acerca de la intuición, pero en este tema de conexión, ¿sí? Nosotros cuando dejamos de actualizarnos, es como un celular. Imagínate que el celular, si tú no bajas la nueva versión del software que tiene ese celular para poder conectarse con la nueva forma de conectividad, se empieza a hacer lento y se empieza a hacer pues, obsoleto. Entonces, en el paso del tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es, también como humanos o como personas, nos tenemos que actualizar en ese software. Y yo tengo una teoría. Yo pienso que para la actualización del software tenemos que también estar un poco hablando de anticiparnos a ciertas situaciones o a ciertas cosas. Como siempre tener una mirada al futuro que nos permita a nosotros saber qué es lo que estoy mirando que va a suceder, y entonces me empiezo a hacer yo, como dice una muy buena amiga mía, me dice, hay que hacerse un papa frita en la materia o en lo que vamos a empezar a profesionalizarnos, y ahí es donde viene la educación y la información y los estudios y todo lo que tienes que empezarte a meter. Es como un piloto de autos o un golfista que empieza, pues algunas cosas le empieza a encantar, entonces empieza a ver cuáles son las estadísticas, las dinámicas, qué tengo que hacer, con qué gente me tengo que relacionar, cómo tengo que empezar a conversar, de dónde puedo empezar a jalar información, para entonces empezar a tener otras posibilidades, y va cambiando por forma natural mi vida. No, y esto que mencionas son como herramientas chiquitas que podemos empezar a hacer para llegar a esos lugares a los que queremos estar o llegar o convertirnos. Así es. Entonces, si te fijas al paso del tiempo, cuando nosotros no nos anticipamos a cosas que queremos para nuestras vidas y nos hacemos lentos en reaccionar en ese cambio, nos estamos autodañando, porque vamos a empezar a tener cosas que nos van a hacer claudicar en la continuidad de nuestros procesos emocionales, porque no estamos haciendo nada en la acción. Pero ¿y qué pasa cuando no sabes? Porque aquí tú hablas de anticipar, igual y cuando tienes una idea firme o algo hacia lo que sabes que quieres ir. Es que mira, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es, todos sabemos cuándo tenemos que anticiparnos. Todos sabemos también lo que tenemos que hacer. De una u otra forma hay algo que nos habla a nuestro ser y nos dice qué es lo que tenemos que cambiar. El punto es que hay quienes toman la decisión de cambiarlo y hacerlo, y hay quienes se tardan o lo aletargan o nunca lo hacen. Si no llegan a la acción. Ajá, y entonces cuando tú haces la acción, haces un cambio, y en el cambio te vas haciendo ciertas rutinas y cosas, que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de eso, para entonces crear que tu misma acción de lo que estás ejecutando todos los días te vaya impulsando para un nuevo cambio. ¿Sí? Y con esto que dices, Artur, y lo digo para todas las personas que nos están escuchando,
Porque muchas veces creo que esperas, ¿no? A que las cosas te lleguen. O que se te presenten para que entonces tomes acción. Ahí es ese punto, justamente. No tenemos que esperar a que las cosas lleguen o se presenten, sino ya sabemos cuáles son, tomemos cartas en el asunto y hagámoslo. Ahora, sí, al revés. Ajá, hay una parte en la emocionalidad de nosotros que a veces sí nos permite entrar o no entrar en la acción de esas cosas, que es también todo nuestro sistema de creencias, todo lo que hay detrás de nosotros, en lo que aprendimos desde chicos hasta la edad que tengamos, y nos impide a veces mirar del otro lado de las acciones para poder nosotros tener ese impulso de emoción, para poder tener la certeza de que a lo mejor vamos a avanzar en un camino muy padre. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Pero a ver, háblame como esta parte emocional. Está bueno tocarlo porque creo que a veces son cosas que no volteamos a ver. Así es. ¿Cómo juega en tu papel la parte emocional para entrarle o no a las posibilidades que se te presentan? Pues bueno, ahí te digo, yo creo que tenemos que reeducarnos un poco en el tránsito de la emocionalidad. Hay muchas emociones que yo creo que siempre nos van a llevar a un buen camino. No todos los caminos son buenos en el sentido del éxito de las cosas materiales, pero sí son buenos en el crecimiento espiritual y en el crecimiento emocional que tengamos nosotros hacia lo que estamos buscando. Yo pienso que primero lo que tenemos que buscar es estabilidad, ¿sabes? Una estabilidad en la que nos recordemos los éxitos, por muy pequeños que tengamos, de lo que sí somos capaces de lograr. Y en el éxito que nos miremos y nos recordemos que sí somos capaces, busquemos más de ellos para podernos sentir satisfechos de que estamos avanzando sobre la base de algo bueno, ¿sabes? Algo que nos construye desde el interior. Porque recuerda que el cambio siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, mientras nosotros empecemos a reconstruirnos desde otra mirada, con otra lectura, con otra comunicación, con otro lenguaje, con otra forma también nosotros de comunicarnos con las personas y poder empezar a tener otro tipo de conversaciones y otro tipo de ideas, ahí empieza el cambio interno, desde cuando estamos pequeños hasta la edad que tengamos. Y todo lo que nos rodea casualmente tiene que ver con lo que somos capaces de imaginar. Y entonces si la imaginación es la inteligencia más grande, como decía Einstein, para la creación de las cosas, pues lo único que tenemos que hacer es ponernos sobre esa base. Lo más difícil, lo siempre cuestionado, es cómo. ¿Cómo voy a cambiar mi emocionalidad? ¿Cómo voy a iniciar algo que no tengo ni idea de cómo comenzar? ¿Cómo voy a hacer que mi vida sea mejor si hoy me siento mal, hoy no amanecí con la pila baja, hoy no estoy con humor, hoy, ¿sabes? Miles de cosas. Siempre hay cosas que nos impulsan a no hacerlo. De hecho hay un libro por ahí que es muy bueno y igual se los recomiendo, sería 20 días sin quejas, o sea, un mundo sin quejas se llama, perdón. En el que, ¿qué pasa si nosotros le quitáramos a nuestra mente el quejarnos? Practicaríamos a lo mejor sin quedar a mal, una filosofía mucho más activa hacia no un positivismo así todo... Sí, en un extremo. Todo loco, sino más bien en una reflexión y en un interiorismo para que nosotros veamos que todo es posible. Y en el todo es posible recargo mi energía, recargo mi pila. Y una vez que nosotros cargamos de energía, entonces estamos conectados con una fuente más grande en la que no hay forma de que no suceda. Habrá momentos en los que estemos a lo mejor muy bajitos de pila, pues tenemos que ser también conscientes de que en esos momentos pues, trabajaremos al 30% de pila, pero no porque estemos al 30% de pila ese día que amanecimos mal, no quiere decir que tengamos una capacidad menor de avance, sino más bien ese día lo tomamos a deber y una vez que lo tomamos, nos relajamos, soltamos y empezamos a trabajarlo desde la conciencia de que ya sabemos que así amanecimos. Al siguiente día vas recuperando ya tu energía y otra vez te estableces hasta que los periodos de energía duren más tiempo. Por eso es que es tan importante el ejercicio, la alimentación y muchas cosas, porque también nos ayudan a mantener esa energía. Fíjate que estaba leyendo unas estadísticas y decía que hay muchas veces, nosotros como organismo, ustedes si se lo imaginan en todo su interior, nos quitáramos la piel, ¿sí? Y todo lo demás, y viéramos todo un organismo transparente, como lo hemos visto en algunas películas y radiografías, veríamos que todo el sistema está
activamente funcionando en un continuo 24/7, todo el tiempo, aunque durmamos. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, corremos o hacemos ejercicio o estamos en esta actividad, el cuerpo está energizándose todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a tener pensamientos que no nos ayudan a sentirnos bien emocional o que nos están atacando continuamente, nuestro organismo, si nosotros lo pudiéramos ver como una gráfica, podríamos ver que del cerebro sale algo, ¿sí? Le voy a poner así algo, en el que se empieza a hacer hacia abajo, imagínense hacia abajo del cuerpo, y empieza a llevarle demasiada energía al cuerpo poder procesar esos pensamientos que no me permiten que todo lo que está haciendo el organismo funcione de la misma actividad. Y empieza a ver cómo el cuerpo medio se empieza a detener un poco en ese ámbito y no avanzamos. Nos da flojera, no tenemos el ánimo y demás. Entonces, si pudiéramos verlo desde esa radiografía, nos daremos cuenta que el pensamiento es el que quita la energía al organismo. Todo lo que le metemos nosotros de ideas y de cosas como para poder seguir adelante. Entonces, si nosotros tratamos de mantener con alimentación, con un buen ejercicio, con buenos hábitos y demás, una actividad mental un poco más sana, tendríamos una energía vital inagotable, como la del sol. Porque así es, realmente el cuerpo así es. Entonces hay cosas y momentos que incluso cuando recordamos una de las mejores situaciones en nuestras vidas, que por ejemplo te digo, ¿sabes qué, Pau? Dile Alex, vámonos, nos ganamos, no sé, un premio a no sé qué país, vámonos de viaje una semana. No, bueno, el organismo de inmediato recobra energía desde los pies hasta la cabeza. Sí, con todo. Te sientes con todo. No tienes sueño, no, al contrario, no te puedes ni dormir de tanta energía. Sí. Así como esos pensamientos nos generan esa adrenalina y esa energía, también los negativos nos restan y nos quitan un chorro de... Sí, de energía. Y partiendo de esto, Artur, entendiendo esta parte, ¿no? Que nosotros, como seres energéticos o humanos, como cada quien le quiera llamar, podemos crear estas posibilidades, podemos abrirnos a estas oportunidades, podemos generar esto que hoy en día nos podemos llegar a imaginar, podemos llegar a visualizar, podemos llegar a crear. Que me encantó una cosa que dijiste ahorita que hablabas de la imaginación, que al final no hay límites, ¿no? Tú te puedes plantear diferentes escenarios y llegar a eso, pero todo tiene que iniciar desde ti. Que te la compres, que te la creas, que cambies si tienes ciertas creencias que no vienen ni siquiera de ti, sino de tus papás, de tus amigos, de escuela, de alguien más, que te puede llegar a limitar en esas cosas. Totalmente. Porque si no, aunque se te presenten las oportunidades... No las ves, no estás listo. No estás listo para aprovecharlas. No vas a tomarlas. Y fíjate que hay algo que también es importante que todos conozcamos, es el respaldo emocional que a nosotros nos genera nuestra red de amistades y de amigos, ¿sí? Es súper importante que cuando nosotros miremos el tema mental del progreso de las ideas y de las cosas que vayamos a hacer, siempre consideremos que debe de haber un respaldo emocional, y el respaldo emocional nos dan nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro networking como tal, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que tener también un apoyo y buscar cómo hacerse de más amigos y de más de networking y de más de contactos. Porque mira, no es lo mismo que llegue una persona y le digas, oye, necesito hablar con tal persona, pues no lo conozco, tengo que ver cómo le hago, nunca lo pude encontrar, o sea, llegas a tu casa, estás solo, no tienes con quién hablar, no tienes con quién compartir cosas. Todo eso tampoco ayuda tanto, aunque hay veces que el humano se adapta a todas las posibilidades, ¿eh? Sí. Tampoco quiere decir que es ley. Es una de las posibilidades que pudieran ser, que ayuden muchísimo más para generar este cambio y estas propuestas y estas opciones. No, y al final es como tomar un poco las riendas de todo, ¿no? Una cosa es, claro, te tienes que poner primero a trabajar en ti, en todo ese tema que acabamos de decir, mental, emocional, porque ahí es el bloqueo principal. ¿Sí? Y ahí si de ahí no pasas, ya valió gorro lo demás. Y aparte de eso, yo creo que derivado de este trabajo, también ciertas cosas se empiezan a acomodar. Hasta... Claro. Tú empiezas a conectar con gente que está en tu misma sintonía, que tiene las mismas ideas o que está yendo tras las mismas cosas. A mí por eso, me acuerdo que mi papá siempre me decía, ¿no? Hubo un poco en manera de chiste, y no, sí. Pero me decía, Pau, tus amigos, la gente con la que estás, habla muchísimo de ti. O sea, hablan buen de ti porque tú sabes cuándo, y no me refiero en el aspecto que votes a tus amigos o dejes de estar o en un plan de mala onda,
pero dejas de conectar con personas que ya no van con lo que tú piensas, hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Yo también soy de la idea de que te rodees de gente que te Claro, motive a más. Si yo te veo echado todo el día, me lo vas a contagiar. Si yo te veo dándole con todo, buscando cómo moverte por áreas, pues vas a generar lo mismo en mí. Porque al final así también es es, energía. así es. Y es que, fíjate, es como dices tú, si es energía, imagínate que lo comparamos con una estación de radio. Imagina que tienes estación de radio de AM y AM. En la de AM tiene pues un sonido y tiene una estática y tiene todo esto. Frecuencia. Entonces, una frecuencia. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con las mismas cosas que te impulsas a querer tener, pues empiezas a cambiar de frecuencia de tal forma que vas a pasar a lo mejor de AM a FM. Y de oír el scratch de la sintonización, al rato lo vas a oír totalmente nítido y en estéreo. Y así son nuestras vidas también igual, ¿sabes? O sea, tenemos que aprender a sintonizarnos cada vez más con nosotros y con lo que queremos lograr en el propósito. Y ahorita que decías, Artur, que muchas veces es de, ok, ¿cómo lo hago? Ujú. ¿Qué 4 cosas podrías compartirnos de cómo podemos comenzar a hacer esto? Bueno, una es, Y en tu experiencia, ¿eh? una es reconociendo nuestras capacidades. Nosotros creo que tenemos que también tener una autoobservación mucho más continua de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que hemos logrado. Ajá, no importa la edad que tengamos, sino de ahí hacer una recopilación de cosas que sabemos que tenemos y ese sería, yo creo que sería un buen paso. Otro paso es también saber qué alianzas y qué unión tenemos de personas a nuestro alrededor con las que nosotros nos podemos apoyar emocionalmente. Porque también creo que, y ese ya es el tercer paso, es que tenemos que generar conversaciones. Ajá, tenemos que platicar de temas de interés, tenemos que crear conciencia en la conciencia de lo que nosotros también estamos buscando para nosotros. Pero nosotros ser los que impulsemos para esa generación de pláticas o de cosas. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado a ti, Pau, que en algún lugar o conversando con alguien y todo este tipo de podcasts y situaciones que se dan, nos cambian, ¿sabes? Oímos la clave o la llave o la pieza del rompecabezas que decimos, oye, esto jamás se me había ocurrido y tiene toda la verdad. Y a partir de toda esa verdad y de esas cosas que nos hacen clic, cambia por completo nuestra vida. Es como cuando te vas de viaje, ¿sí? Conoces una ciudad increíble, pasas un momento y emocionalmente sellas, ¿sí? Para no regresar al de anterior. Y por ahí decía alguien que cuando tienes una idea y un pensamiento, tu mente crece y jamás regresa al tamaño original. Entonces lo que tenemos que buscar justo es que nuestra mente crezca a través de las conversaciones. 4, que definitivamente no podemos dejar pasar, es nivelar todo el tema de nuestra alimentación, por supuesto, y del ejercicio. Adaptar una rutina que a nosotros nos permita siempre permanecer en un estado anémico, ¿sí? Y de salud, pues lo más saludable posible, ¿no? Valga la redundancia. Y perdón, me quiero regresar al punto de las Sí. conversaciones, porque creo que es un punto Ujú. interesante Sí lo es. de Sí, sí lo indagar. es. Yo, Paula, a nivel personal, opino idéntico que tú, ¿no? Las conversaciones te abren, Te abren posibilidades. no, y te abren posibilidades y te permite conocer perspectivas y que tú tampoco tienes la verdad absoluta, Claro. ¿no? Y hay personas, ¿no? Yo tengo amigas que es de, no les ni discutas tantito, porque ellas tienen la razón, Sí. ¿no? Que yo en mi cabeza luego me pasa que digo, tengo la típica amiga que se engancha también, ¿no? Entonces ya se hizo un pleito en la cena de yo tengo razón, y las ves y yo nada, estoy analizando y digo, ¿y por qué no pueden decir que simplemente las dos cosas son? ¿No? Porque hay una verdad. O sea, yo creo que el escuchar y el conversar te abre a que no hay una verdad absoluta, no hay razones, No hay hay. perspectivas, hay ideas, hay opiniones. Y si te abres a la oportunidad de tú no saberlo todo, Tu es escucha súper es diferente. Es mágico. que tu escucha es diferente. Cambia digamos, cambia tu interacción con lo que sucede. Entonces escuchas diferente. Y ahí, justamente ahí, es cuando empiezas a generar posibilidades distintas. Y solamente ahí es donde se puede tener también en conciencia de eso que me acabas de decir, un cambio trascendental en el futuro de lo que tú generes. Ahora imagínate eso mismo todo el tiempo, como una forma de vida, en el que cuando te sucede algo inoportuno, pues se vuelve inoportuno,
Se vuelven un generador y un catalizador como para poder tú crear cosas espectaculares. No, al contrario, no es tristeza, es alegría. Lo que pasa es que hay connotaciones mentales y lingüísticas, por eso me metí a estudiar todo este tipo de cosas, porque las palabras definitivamente nos transforman realidades. Somos seres lingüísticos. Si nosotros viéramos el poder de la articulación del lenguaje, lo que tiene que procesar la mente para que nosotros podamos tener una idea y después transmitirlo y articularlo y que suene lo que tiene que sonar, y pudiéramos ver que estas palabras transforman la vida de todo ser humano. Y tienen un peso. No, no, es que no tienen un peso, más bien son nuestras propias vidas. Ujú. Si nosotros nos podemos saber esta articulación, esta lingüística, todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido creado a través de nuestra palabra porque lo pronunciamos, lo dijimos y lo hacemos. Por eso es bien importante que quitemos lenguajes y palabras que hacen connotaciones emocionales sumamente importantes al inconsciente, porque acuérdate que el inconsciente, y acuérdense que no, el inconsciente no sabe de bromas, ¿sí? Como por ejemplo. Como por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y digo, hijo, qué cansada estoy o qué cansado estoy, híjole, creo que hoy voy a tener un día fatal. El inconsciente está diciendo, programemos un día fatal porque hoy se levantó muy de malas y al cliente lo que pida. Entonces, imagínate cuántas cosas, y aparte en el día, desde que nos levantamos, le decimos a la persona, luego, si estamos con un compañero, o con roommate, o con esposo, o marido, lo que tú quieras, no, me siento fatal. Entonces, empiezo yo ya a articular el lenguaje y a crear mi destino desde el primer día que me levanto. ¿Qué pasa cuando te levantas y articulas y lo primero que haces es dar gracias? Por supuesto que te cambia por el día totalmente. Y en ese gracias estás agradeciendo continuamente. Entonces, y con la mirada que acabas de poner también, en la que nos damos cuenta de que tenemos muchas oportunidades durante los días, pues imagínate, el universo es vasto. No, y esto que dices es como lo que mencionabas hace rato. ¿Quieres estar en la estación AM o en la FM? Las palabras tienen peso. Las palabras de amor, agradecimiento te van a subir esta frecuencia y las otras te van a Por bajar eso en la la insistencia AM. de muchas culturas, de la meditación y de este tipo de cosas, porque nos elevan hacia una mejor conciencia y hacia un bienestar, hacia un bienestar. Y entonces nosotros nos vamos a sentir cada vez mucho más con energía, mucho más conectados, vamos a articular el lenguaje distinto. Al momento de que pronunciamos cosas y palabras diferentes, nuestra vida alrededor empieza a cambiar. Y si cambia todo, como decía Wayne Dyer, que me encanta su frase, que dice, cuando tú cambias la forma de mirar las cosas cambian. Pero cambian porque desde tu interior ya las dimensionas distinto. Y en ese momento estás co-creando un universo en paralelo contigo y tu energía sumamente diferente. Y ahí está el propósito de la oportunidad. Que nosotros conscientemente nos demos cuenta que la profundidad de nuestra conversación, de nuestro pensamiento y de nuestras actividades del día a día nos van a transformar en una mejor persona, pero no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Es solamente hacerlo con la conciencia, con el amor, ¿sí?, que tenemos hacia nosotros y con la dimensión de todo lo que esto puede generar en nuestras vidas. ¿Y a qué te refieres, Artur, de hacerlo sin esfuerzo? Sin esfuerzo es que creo que a todos nos fue dada, ya por naturaleza, por gracia, por como lo quieran poner, no importan las palabras ahí, pero sí importa la connotación que nosotros le demos. Todos tenemos inspiración, todos tenemos amor, todos tenemos conciencia, todos tenemos valores, todos entendemos las cosas, todos podemos apreciar un amanecer, como podemos apreciar un momento con lluvia y truenos, como podemos apreciar una tragedia, como podemos apreciar cualquier cosa. Ya lo tenemos. Entonces lo único que tenemos que es, volvemos a lo mismo, a sintonizarnos. ¿Cómo? De la forma a la que a nosotros naturalmente nos guste, a través del ejercicio, a través de la lectura, a través de de lo que sea, no importa, pero que vibremos en armonía con lo que nosotros somos. Y de ahí todo empieza a agarrar su propio camino, ¿sabes? Solito, y solito te vas a empezar a ir hacia la lectura que más te apasiona, hacia los deportes que más te gusten, hacia la comida que más aprecias y hacia las personas que más te sientes llena de vida cuando estás con ellas. Y Artur, ¿qué opinas? Yo sé que tú empezaste a tocar recientemente sax, Sí. ¿no? Toda esta parte como de, bueno, en todo hay, ¿eh? Porque me iba a ir hacia el tema de música y arte y demás, pero también lo puedes encontrar escalando una montaña. ¿Qué opinas del tema de la creatividad
¿qué es para ti la creatividad y crees que juega un rol en esta parte de abrirnos como humanos Claro. a las diferentes oportunidades y crecer como personas? Sí, claro. De hecho, la creatividad creo que es una fuente de inspiración que también todos tenemos la posibilidad de conectar con ellas. Lo único es que a lo mejor de repente nos distraemos tanto en nuestras cosas diarias, pero aún así todos estamos co-creando y estamos con esa creatividad latente todo el tiempo en lo que hagamos, ¿eh? Hasta para la elección. Fíjate que yo hago una relación con la creatividad y con la toma de decisiones. Yo creo que entre más creativos, mejores decisiones incluso podríamos nosotros empezar a tener. Y cuando tengamos situaciones que no son favorables, la creatividad de inmediato entra. O sea, cuando tú vas a decidir cosas, te vuelves creativo. Cuando tienes la oportunidad de, dices, me voy a ir de viaje, me vuelvo creativo. Cuando quiero estudiar algo nuevo, me vuelvo creativo. ¿Por qué creativo? Porque me imagino posibilidades que me gustaría tener en una mejor forma. Y ahí yo creo que ahí conecta mucho la música, ¿sabes? Como lo dices. A mí, bueno, yo soy un apasionado de la música, me encanta, de todo tipo. Tengo una biblioteca musical increíble, increíble. Y aparte me metí a estudiar música y toco el saxofón ya de varios años para acá. Y me doy cuenta que la inspiración para que tú puedas leer las notas musicales y que te llegue también la creatividad de algo para crear un sonido o una cadena de sonidos en armonía para que tú puedas crear también una canción o una partitura o notas continuas que te den, ¿sabes? Ciertas situaciones para los sentidos. La creatividad es un juego importante. O sea, en la música yo creo que así como en algunas artes es mucho más fácil de mirar. Pero si todo esto lo transformamos a la música interior, volvemos a pasar otra vez a la imagen esta de la transparencia y vemos cómo las ondas de la música transforman también nuestra mente y nuestra capacidad, nos daremos cuenta que no debemos estar más en contacto con las artes, con la música en lo particular. Sí. No, y al final la música es sonido. Sí. Ese sonido tiene una frecuencia. Así es. Entonces, a la hora de como que la parte escuchas, lingüística igual, o sea, la lo escuchas mismo. y estás transmitiendo lo mismo. No, y al final todo es sonido, o sea, hasta la parte Todo. lingüística, la palabra Es uno de los sentidos es un importantes. sonido. Sí. Que es al final con lo que va conectando, pues nuestra energía y se encuentra con esa parte. Y Artur, las personas, por ejemplo, ¿no? Todos los que estamos aquí escuchando este episodio, cuando de repente nos podemos encontrar con problemas. Porque a pesar de que sabemos, que es lo que estamos platicando tú y yo ahorita en este episodio, que de problemas podemos crear posibilidades, ¿cómo invitarías a la gente a salirse de ese hoyo negro y comenzar a verlo de otra forma? Porque creo que es muy fácil de pronto decirlo como lo estamos diciendo tú y yo. Sí. Pero se te presenta el problema. Sí. ¿Y qué haces? Bueno, una de las cosas que creo, a mí en lo particular me han funcionado y he visto que funciona, y es también cultural. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, a los japoneses, ellos lo que tienen es que son muy disciplinados, ¿ok? Entonces yo creo que tenemos que adoptar autodisciplina. Tenemos que disciplinarnos absolutamente en todo lo que queremos hacer. Porque la disciplina nos va después a dar la inspiración para que en automático ya estemos en una acción continua de lo que en un principio nos costó mucho trabajo, ¿sí? Y yo no creo que haya mejor fórmula que ser disciplinado, sinceramente. O sea, cuando ya por disciplina haces ciertas cosas o por rutinas que después se vuelven disciplinas, ya estamos del otro lado. El tema es iniciar esa rutina y esa disciplina cuando no tenemos ninguna situación que nos impulse a hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que en primer lado buscar lo que nos apasiona, lo que nos fascina, lo que nos conecta, lo que nos encanta, y de ahí ver cómo hago un calendario en donde yo pueda poner todo en orden, pueda darle orden a mi vida, me haga sentir mejor persona y me empiece a conectar con este cambio que yo siempre he querido tener para poder avanzar hacia un futuro mucho más cercano a lo que yo creo y quiero de mí. Ajá. Y en esta autodisciplina te van a suceder 1000 cosas. Y en el momento que te empiezan a suceder 1000 cosas, ya estás ahí puesto.
No, igual y hasta en el proceso de la autodisciplina te das cuenta que ni es por ahí. Ajá. Porque lo probaste tanto, Así o es. te preparaste tanto que igual Así esto es. ni me da Así, y esto, ¿sabes felicidad. qué? Pues no me da, entonces lo tengo que cambiar, por eso te decía en un principio, lo tienes que cambiar con cosas que a ti te cobren todo el sentido y le den orden a tu vida en general. Fíjate que hay algo bien curioso, si ustedes se dan cuenta, en el universo, en el mundo por completo, es un mundo de orden. Todo es perfectamente, está ordenado y diseñado. Por eso es que también una de mis apreciaciones más grandes es el diseño. Porque piezas, cosas y todo lo que hay alrededor está diseñado perfectamente bien y tiene un orden prácticamente incluso matemático, ¿sí? Es perfecto. Y para que las cosas sean perfectas también tienen que ser imperfectas. Ajá, porque nos da ese sentido de naturalidad, ¿sí? De naturaleza, Pues de como somos nosotros. como somos nosotros. O sea, pues no somos perfectos, la verdad, y pues esperemos no ser perfectos porque entonces nos da posibilidades de estar siempre conectados con nuestra propia inspiración. Y en este proceso de la observación, de la imperfección, de la perfección y de todo este orden, cuando nos ordenamos, nos da paz. Ujú. Cuando, fíjate qué curioso, hay unos de los Bueno, tips. algunos, Algunos, por ahí dice, mira, hay unos tips que dice que, por ejemplo, si tienes gripa, cuando te da el tema del catarro o la gripa, que está con el tema de los virus y demás, todo este tema, nada más voy a tocar una partecita. En el tema, por ejemplo, de la gripa, dicen que lo que más te ayuda para quitarte todo ese flujo nasal, porque es un cansancio mental que tenemos y entonces el cuerpo se detiene para que tú estés en reposo, porque si te fijas cuando tienes gripa, como que te vale gorro, todo. Te echas Que y no hasta me se siente importa, que se delicioso. siente rico, dices, por fin, porque como tú no te das ese descanso, pues el cuerpo te lo pide y te lo da, ¿no? Forzado. Pero entonces para que tú pases ese proceso y demás, dicen que lo ideal es que te pongas a ordenar tu closet. ¿Te puedes imaginar? O sea, en el que sacas un cajón, pongas todo en orden, la ropa la acomodes, tires lo que ya no quieres o regales lo que ya, lo que ya puedes donarle a otro, ¿sabes? Y te organizas. Cuando la mente se empieza a ordenar, empieza a generar también salud. ¿Sí? Y entonces en esa salud todo cambia. No, y por eso real, independientemente de gripa o no, cuando ordenas tu closet, te da paz. ¿Sí? A quien sea, te puede dar la peor flojera del mundo iniciarlo, pero ya cuando lo haces, hazte cuenta que Ajá. hasta hiciste Así una es. Sí, terapia. sí, sí, totalmente. Te Porque sientes también es liberado. una parte de limpia, vas sacando todo lo que Todo. ya no y se vuelve... Ahora, imagínate si también ordenas lo que, lo que tienes que hablar también con el otro a nivel emocional. Ordenas todo eso también. Pues empiezas a tener cada vez más paz, empiezas a funcionar mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si ordenas tu actividad diaria, ¿sí? Tus rutinas y mezclas lo que tienes que hacer para correr, lo intercalas, el estudio, las amistades, el trabajo, o sea, todo lo pones como en un cierto orden, sin que sea freak, ¿eh? O sea, Sí. No, y habrá personalidades, igual hay unos sí, que... a lo mejor hay quienes que Yo soy un descubren poco su como top, tú, ¿no? Que así todo a mí sí me gusta el ordenadito. control. Hay gente que es fluye, Sí. fluye. Y es que, mira, una vez que tienes un poco más de orden, te da paz y en esa paz Pues fluye la creatividad, las oportunidades y puedes empezar a conectar con esa visión que no veías y que no tenías porque estaba todo hecho un desorden. Y entonces... No, y creo que al final esto que dices tú, independientemente de las personalidades, es una buena manera de arrancar. Claro, claro. O sea, si tú estás escuchando este episodio y te sientes medio desorientado, perdido, que estás diciendo, híjole, ¿cómo yo voy a generar mis posibilidades? ¿De qué están hablando estos dos? Creo que una buena manera de iniciar es metiendo orden, en general, como tú dices. Ya de ahí tú adoptarás lo que te quede. Yo, a mí me doy risa porque ahorita que dijiste eso, me acordé con Alejandro que yo en las noches soy de, cuando hacemos ejercicio juntos o cuando no, pero de que le digo, a ver, gordo, mañana qué vamos a querer hacer, ¿no? Yo en mi casa estoy pensando si voy a ir a climb, si voy a hacer pesas, ¿no? Ya te estás organizando de ti antes. Que ahorita ya se lo contagié, pero él antes me decía, ay, no, pues hay que ver cómo despertamos. Y yo le decía, no, pues si quieres ver cómo despiertas tú, le dije yo le decía, yo necesito saber que voy a arrancar a las 8 de la mañana para ya iniciar mi día, pero cómo en esas personalidades te puede Claro. jugar hacia los dos lados. Pero sí creo que si estás en una parte que estás medio perdido, el orden te ayuda muchísimo a tener paz y que no te entre más ansiedad alrededor de todo lo que no está, ¿no? O sea, como poderle dar un pasito tú para adelantarte a la vida, en vez de que la vida te... Claro.
Ahora, esto es como para ayudarnos a que empecemos a crear nuevos hábitos y costumbres que nos permitan a nosotros salir de donde estamos para conectar con nuestra esencia y Y que poder al empezar a final avanzar. eso Ujú. te va a Sí, también no, conectar con por todo. supuesto, con todo, porque acuérdate que es como, lo demás viene en cadena y se da en consecuencia. Lo que tenemos que es aprender a iniciar el proceso, que es la parte más difícil, y es en donde todos a veces nos atoramos. Ajá. Pero una vez que inicias el proceso, ya estás, o sea, ya estás del otro lado. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entonces apreciar las posibilidades y el universo de situaciones que nosotros, no es porque tengamos el control, sino porque ya están mentalmente puestas para que sea mucho más fácil mi día a día. Y entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo lograr? Que sea de forma natural, que no lo tengas ya ni que pensar. Ya Sí, te que nada más conviertes, llegue. ya, o sea, ya estás en una actividad distinta, o sea, ya eres una nueva persona. Ya no tienes que hacer tanto esfuerzo. Es como cuando platicaban la otra día, ¿te acuerdas? Que te enseñan a manejar. Y al principio es como meto el clutch y cuando eran, porque ahorita ya todo es eléctrico y ya todo es, Sí, casi sí. le hablo y ya me lleva solo, pero en mis épocas yo tenía que aprender a meter el clutch, las velocidades, el freno de mano, que si ponía en la escalera, no, ya sabes, en la subida. Total, al principio era muy complicado. Decía, si doy vuelta y acelero y si freno y se me apaga, No, y vas ahí un lío. apretando el Un lío. No sé volante. si a todos les ha pasado, pero de repente es un lío aprender al principio. Y te pones muy nervioso y estás con miedo. La vida es justamente así, como aprender a manejar o andar en bicicleta. Y entonces, una vez que adoptas las habilidades, ¿qué crees? Ya se hace de forma natural. O sea, tú ya te sirves. ¿Cuánta gente no han visto ustedes, que no lo recomiendo, de hecho está fatal, de verdad, creo que está fatal, es que vengan chateando mientras manejan? ¿Por qué? Porque nos creemos ya unas máquinas que ya aceleras, frenas, ves el retrovisor, la direccional, Sí. ya todo lo haces en automático. Y en ese automático tenemos que buscar cómo hacer automáticas muchas otras cosas a través de la disciplina. Por eso es sumamente importante la disciplina. No necesariamente la persona más inteligente es la más disciplinada. Me he encontrado con gente que es sumamente inteligente y es totalmente un desorden. Por eso ponemos a veces a los escritores como unos tíos que son unos en cuentos y mega historias así creativos. increíble, pero llegas y son como indigentes, ¿sabes? O sea, viven muy, muy en Desordenados. su mente, ¿no? Más que en el afuera. Pero si ponemos un balance en varias cosas, no quiere decir que esto sea malo, sino al contrario, es muy bueno porque nos ordena y nos hace todo este proceso de lo que hemos estado platicando. ¿Y qué opinas, Artur, de la intuición en todo esto que estamos hablando? ¿Y qué es para ti la intuición? ¿Cómo lo definirías? Mira, ayer justo, el otro día estaba platicando con una de mis hijas y la verdad es que me encanta porque la intuición, creo yo, y hay una polémica ahí, un poco, en el que imagínate que tú tienes tu presente, que es lo que es este momento, todo lo que vivimos antes de llegar aquí, tú y yo, cada quien con sus propias historias, y lo que yo quiero construir hacia el futuro. Ajá. Entonces, imagínate que si yo hago una mirada a mi pasado, a mi historia, pues reconstruyo algo como para poder hacerlo mejor hoy, ajá, de la experiencia pasada. Y entonces, si yo quiero viajar hacia el futuro, imagínate que del futuro también mi mente viaja y me trae muchas posibilidades en la sensación, ¿sí? De lo que es mejor para mí, porque ya fue mi mente para allá y ya regresó y ya me trae varias respuestas. Y entonces volvemos a la sintonización. Cuando yo emocionalmente proceso mejor mi pasado en mi presente, no lo quiero hacer tan revuelto porque si no, no se va a entender. Lo No, único, pero sí, algo más sencillo, porque lo que tenemos que hacer es, todo lo que nos llega del futuro es como lo interpretamos nosotros como una, ¿cómo se llama? Como una intuición, ¿sí? Y en esta intuición nosotros tenemos que hacer caso para la toma de decisiones, porque casi siempre cuando utilizamos la intuición es como para poder resolver algo o poder nosotros tomar la decisión de algo. Pero ¿cómo identificas la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Es una sensación? Es un sentimiento y es una sensación que mentalmente y emocionalmente la sentimos. O sea, es como un sentimiento de me late, no me late, me suena, no me suena, me conecta o no, me hace sentir bien o no, me Y vibra, que a no me veces es vibra. difícil si no estás, un poco lo que decías tú al inicio, ¿no?
hay que ser un poco más observadores de nosotros Sí, mismos. porque si no tu intuición No, la ni puedes lo- confundir Sí. con cosas. Y es lo que me comentaba mi hija, me decía, ¿qué pasa si en el pasado tú tuviste una relación, por decir algo, con alguien, Y te y siempre lastimaron. y siempre usaba una playera roja? ¿Sí? Y resulta que esa playera roja, pasa el tiempo, ya no tienes esa relación, ya pasó muchos años, y de repente te encuentras con otra persona y ¿qué crees? Trae una playera roja. Sí, vas a sentir. No es, eso no es una intuición, eso es No. un recuerdo de una emoción que me quedó grabada y que a lo mejor yo ya tengo una connotación distinta por ese color o por esa prenda. Nada que ver con la intuición. Entonces ahí es donde justamente lo dices. O sea, tenemos que aprender a sintonizarnos para saber cuál es una intuición genuina y cuál es una no intuición, que es más bien un sentimiento de un recuerdo O un miedo. o un miedo a algo que no es. Y creo que es muy simple hacer la diferencia cuando en nuestra autoobservación nosotros sabemos, no sé cómo funciona, y todos lo sabemos, cuando algo debes de hacer caso y no. ¿Cuántas veces no nos arrepentimos de algo que decimos, lo sabía, no debía haberme metido en esto, no debía haber hecho algo, ¿sabes? Pero por alguna razón no lo hice. Esa sensación que nos queda, porque todo es sensitivo, esa sensación de nos queda de que no lo debía haber hecho y lo debía haber hecho y sí, eso es lo que tenemos que sintonizar. Sí. Cuando sintonicemos eso y hagamos más caso a lo que sí viene como una intuición y no como un recuerdo del pasado, ahí es donde tenemos que estar accionando todo el tiempo y haciendo pruebas. No, y luego también dentro de la intuición, no dejar que la mente entre. Sí. Yo recuerdo que en ciertas cosas que yo hago, te dicen, por eso realmente cuando te dicen de algo, esto va a pasar. O te Sí, prestamos hacer dinero. juicios de Es cosas. lo primeritito que sientes, porque si te tardas unos segunditos más, ya entró la mente. Sí. Entonces ya te empieza a proteger, Que a dicen que llevarte a otro te lado. boicoteas, o sea, te boicotea. boicoteas para que no logres lo que realmente quieres. No, y luego por eso hasta es mejor ni siquiera ponerle nombre, que se quede en la sensación, ¿no? Que te llegue algo y digas, ay, sentí algo en el pecho, o sentí algo en los brazos, Sí. o sentí algo en las piernas, porque hasta eso Sí. te puede llevar Sí, a por una... eso es sumamente importante con los niños, por ejemplo, cuando están tristes y hacerles reconocer y que empiecen a valorar desde pequeños dónde sienten esa emoción, porque entonces les empiezas a enseñar a que perciban dónde está su emocionalidad, o sea, dónde le duele el pecho, el brazo, la mano, o sea, empiecen a hacerse conciencias de eso, porque con eso estamos creando personas que al tiempo conecten con su inspiración y con su intuición de una forma más genuina y mejor aprendida. Pero no quiere decir que la tengamos que aprender desde chiquitos, todos lo tenemos aprendido. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer para reconocer el valor de la intuición de nosotros sin tener un juicio o tener un recuerdo del pasado o pensar que nosotros estamos poniendo cosas para distorsionar esa intuición. Pero en el fondo sabemos. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ¿qué hice ayer? Ayer justo me hicieron una lectura del tarot y pregunté unas cosas, ¿no? Y de unas cosas pregunté de varias cosas. Y yo literal sabía de lo que me dijeron que igual y no diera un poquito más de espacio y demás. Yo lo escuché, pero en realidad yo también estaba de acuerdo, ¿me explicó? Porque en otra cosa, si me hubieran dicho que no lo hiciera, por más que me hubieran dicho no lo hagas ahorita, si yo en mi interior hubiera dicho me vale gorro lo que me dijeron, lo voy a hacer. Ese es como también maneras, ¿no? De por eso te dicen que el truquito de la moneda, que en realidad la opción que estás pensando tú mientras la moneda está en el aire es la que ya quieres. Cuando te dicen toma una decisión, ¿quieres ir o no quieres ir? Ok, si sale sol, vas, si no, no. Tun, la vuelas y eso que sentiste mientras estaba volando de puta, ojalá salga águila, que es la verdadera respuesta de Y las fíjate, cosas. cuando nos vamos relajando, ahorita que acabas de poner ese ejemplo, y me dio la sensación de esto, y se los comparto, cuando te relajas en las decisiones, y no importa lo que sea, porque a pesar de lo que venga, yo lo voy a tomar en buen lugar, la intuición se sintoniza, ¿sí? Cuando nos vivimos una vida un poco más relajada, sin tanto atropello mental, y tanta agobio emocional, en el que como dice, ¿sabes qué? Voy a aventar la moneda, ya es sol, la aviento sol y me relajo, ya no me importa si es águila, ¿sí? No me importa si cae del otro lado. Y en ese momento las cosas se alinean para que caiga a lo mejor la moneda mucho más fácil del lado que tú la pediste, ¿sabes? Y entonces ahí es donde tenemos un gran poder creador. Y también como que soltar. Sí,
Sí, que las por eso, cosas son. soltarlo, sí, porque no puedes vivir, no podemos vivir nosotros en la aprehensión de las cosas creyendo que a fuerzas tienen que ser a como nosotros queremos, porque ¿qué pasa si muchas veces la vida no nos las pone ahí? Y no pasa nada. Es nada más Y también es lo que te tocaba. Sí, y entonces si nos relajamos desde ahí, todo empieza a fluir mucho más simple. Y yo creo que entre más simple, más místico es, más poder espiritual tiene. Cuando las cosas se complican y son demasiado elaboradas, no son tan fáciles de digerir, creo que entonces todo se complica un poquito más. Entonces tenemos que buscar la simpleza del pensamiento, de las actividades, no nos agobiemos por cosas, o sea, transitemos en este mundo de una forma mucho más natural con nuestros sentimientos, aceptémonos como somos, prueba y error, no importa el tiempo, solito esta dinámica de un poco más suave nos va a dar más velocidad, ¿sabes? Es como cuando al principio nos forzamos, no sé si todos vieron la película de Matrix, en la que Neo se forza por no creer que es el elegido según la película y todo este show. Sí. Y después cuando se relaja y dice, ok, ya va. Cuando se peleaba con estos policías, se peleaba de una forma como muy, ¿sabes? Como muy angustiosa, preocupado de que le iban a dar en la torre. Y resulta que era torpe, o sea, se volvió más torpe. Y cuando se relaja, resulta que los demás ahora eran lentos. Es que le quitas el peso a las cosas. Ajá, todo lo ves en cámara lenta. Y entonces en cámara lenta puedes hacer las cosas mucho más rápidas. No, y creo que al final regresamos a lo que hablamos al inicio. Porque si tú estás con algo que quieres, que necesitas que pase, que te urge que lo tengas, pues una vez más estás conectando con una frecuencia errónea. Te estás yendo a la necesidad, a la frustración, al estrés. Y todo eso te resta energía a tu cuerpo, ¿sabes? En También. amor, en agradecimiento, en decir, si me toca es, si va a estar, está. Es como cuando lo típico que a muchas personas, bueno, no muchas, pero a algunas les pasa que cuando quieren ser mamás y lo necesitan, a mi mamá le pasó, me decía, 2 años enteros yo no podía tener hijos, que hoy tiene 4, imagínate. Y me decía, hablé con tu papá me llevó con un ginecólogo, casi casi yo agobiada, histérica, todo. Sí, no, qué horror. ¿Qué te pasa? Estás tú perfecta, tu esposo está perfecto, relájate un buen, soltó, ya le valió gorro, ya ni volvió, como que dijo, ya, que sea al segundo, Sí, se embarazó. es lo que te digo. Entonces estresamos a nosotros la capacidad creativa de lograr cosas por estar con el afán de quererlo hacer. Y creo que aquí Y ahí es donde tenemos que soltar. Porque mucha gente, yo en alguna vez en algún, no sé si fue en un taller o no sé dónde lo escuché, que muchas veces el soltar o el quitar esa frustración o esa ansiedad de que las cosas sucedan es difícil y yo sí lo puedo entender. Claro. Y aquí es donde tienes que agarrar y confiar un poco en que las cosas se acomodan, ¿no? Aunque cueste trabajo. Claro, pues es que si te fijas todo en realidad es un acto de fe. Toda esta conversación para que nosotros creamos que va a conectar con otros para poder a lo mejor hacer esa ayuda en esa pieza de rompecabezas que todos estamos buscando, es un acto de fe. Totalmente de acuerdo. Y Artur, y para entrar un poquito en otra parte, para que no se nos acabe este episodio, Sí. porque ahorita estamos hablando mucho como seres individuales, ¿no? Ujú. Yo y mi trabajo interno y cómo aterrizo con las posibilidades y demás. En temas, ¿no? Que tú también eres empresario, trabajas con empleados para que alcancen estos niveles de pronto para poder trabajar mejor desde otro lado. ¿Qué consideras tú del trabajo en equipo, hablando como en temas de una empresa, y en la vida, ¿no? Como ir no solo Claro. en tu persona, sino conectando con los demás. ¿Crees que ayuda? ¿Crees que es algo bueno que hagamos? No, claro, bueno, el trabajo en equipo yo creo que es algo que es valiosísimo. Es más, me podría arriesgar a decirte que nosotros no hemos logrado nada si no lo hacemos en equipo. Siempre hay gente involucrada en todos nuestros procesos de éxito y de no éxito y de cosas que hacemos. Entonces, creo que al equipo tenemos que darles sentido de orientación para que puedan lograr mejor sus cosas y herramientas en los procesos para que puedan ver dentro de estos pasos que se tienen que hacer como el método científico, para que sea mucho más fácil la elaboración de estos procesos de logro en los objetivos de cada equipo.
Y ahí, y en una disciplina correcta para la organización de una agenda, para el orden de las cosas, para las visitas, depende cada giro de cada negocio, nos ayuda a que sea mucho más fácil la actividad diaria, o sea, una actividad diaria poderosa y que todo lo demás se venga en cadena en consecuencia, igual que la vida de cada uno de nosotros. Si se fijan, lo único que cambia es el ámbito, si es individual, empresarial, de equipos, y etcétera, etcétera. Y con esto que acabas de decir, ¿qué opinas de las rutinas? Pues las rutinas son esenciales justamente para poder lograr los avances del progreso de los resultados. Si se fijan, hay programas como los CRM y todo esto son de seguimiento que son justamente para que a nadie se le olvide y nadie se le vaya la idea de que debemos de hacer ciertas actividades y entonces muchas veces cuando llegas y ya tienes y cargas la información y demás, tú solito te vas saliendo en tu celular, te háblale a tal, no se te olvide esto. Entonces, todo ese tipo de cosas junto con un buen liderazgo, en el que se tenga también esa parte de inspiración y de motivación, se hace un conjunto completo y pues el éxito tiene que ser positivo. Te encontrarás de todas formas con cosas que seguramente hay que reparar y arreglar en el camino porque pues como somos seres emocionales, hay veces que el equipo o las situaciones o lo que pasó por ejemplo hace poco en unos años con lo de la pandemia, nos reestructuró absolutamente, nos cambió por completo la visión de lo que era y lo que es y lo que tenemos ahora que hacer como nuevo. Y tenemos que atenderlo, tenemos que estar con las personas también manejando y atendiendo esa parte, ¿sabes? Y un buen líder es el que acompaña a que las personas logren sus objetivos. No nada más que les digan y me vale y ahora me los regresan y a ver cómo le hacen. No, tienen que acompañar, tenemos que acompañar a todas estas personas para que logremos juntos, en trabajo en equipo, una cosa mucho más grande que la que nos pudiéramos haber imaginado si lo hacíamos en lo individual. Y Arturo, ahorita que entraste un poco a platicar en esa parte con la gente que trabaja en tu empresa y demás, que lo mencionaste al inicio del podcast, para que ahorita compartas un poquito lo que hace tu empresa, Claro. porque se me hace muy interesante también. Yo a Artur lo conocí para un tema de muebles para mi departamento, literalmente. Y recuerdo que cuando fui a tu oficina, empezaste a explicar cómo hasta los espacios, y lo menciono porque creo que va de acuerdo a este episodio, porque creo que el espacio en donde de repente decidimos empezar a trabajar, empezar a tener disciplina y demás, tiene que generarnos Claro. este ambiente Claro. cómodo, feliz, que tú sabes perfecto de ambientes. Entonces, si quieres contar un poquito esa parte. Sí, creo que los espacios también nos conectan para inspirarnos. Y definitivamente hay productos y elementos que hacen una labor emocional importante. Dicen, o sea, mira, no dicen, hay diseños que están hechos de tal forma que incluso te pueden generar una sonrisa. Y entonces eso es una emoción. Hay cosas que estéticamente cuando tú las miras, Sí. cambia por completo tu dimensión de lo que pudieras estar pensando. Y hacen connotaciones emocionales padres. Entonces, imagínate un lugar donde puedas tú colocar elementos que te inspiren y que te conecten justo a la personalidad de las personas que lo utilizan, como también de lo que hay detrás, de lo que quieren esperar para desarrollarse dentro de ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas organizaciones que hacemos nosotros, pues les ayudamos para connotar esas situaciones y que la gente al final de cuentas en el resultado de la operación pues tengan un incremento en sus volúmenes de ventas y de participación de mercado. ¿Por qué? Porque creas lugares que se unen a la estrategia comercial de cada organización. Y no nada más es que la arquitectura esté linda y que todo el mundo tenga el tema como del happiness in the office y todo este show, sino que más bien sí hagamos una verdadera indagación de los espacios, de la necesidad del cliente, de sus rutinas diarias, de su actividad, a lo mejor hasta valorar a las personas que están en cada área, ver más o menos cuál es su emocionamiento y sobre eso hacer un diseño espacial, un diseño interior, un diseño de No, y está cañón. A mí me pasa que hay lugares que entras y dices, híjole, este lugar me da paz. O hay lugares que hasta llegas y dices, ay. Sí, o hay lugares en los que dices, no me quiero ni sentar porque se va a arrugar y qué pena, o sea, si se desacomoda el Pero cojín. luego pasa que hay departamentos, ¿no? Que hasta dices, parece museo. Sí, No sí, puedo dices, ni está sentarme. precioso, pero no es cálido a la sensación del uso. Y ahí creo que hay una gran oportunidad. Fíjate,
así como cada uno de nosotros elige la ropa para ponerse y en la personalidad que nos gusta y que la diversidad me encanta, y no me siempre me imagino, por ejemplo, en la Star Wars, en donde entras a estos espacios donde está la gente de otros mundos vestidas totalmente diferente, formas, colores, todo, las personas y demás. En esta diversidad hay una cosa tan hermosa de poder mirar la personalidad y te imaginas ya entonces la forma de vida de cada uno de estos seres, bueno, en Star Wars, pero cuando lo pasamos a la vida real, te puedes imaginar, por ejemplo, el espacio en una cultura japonesa o en una cultura en Londres, en otra cultura en Italia, en donde sus casas, sus habitaciones son completamente distintas a la que nosotros relacionamos culturalmente con los espacios, igual los norteamericanos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, entras a un centro budista, el diseño interior es espectacular. No sé si has visto, por ejemplo, el Buda Bar en París, entras y es así como una locura. Y entras a otros lados y dices, wow, esto es otro tema. Ahora imagínate cuando llegas tú al espacio, a la casa de alguien y tiene decorado su interior a como ellos consideran que les conecta emocionalmente con el lugar. Y eso está padrísimo. No, y te hablan mucho de las personas, Sí, los espacios. muchísimo. Y entonces, sí tenemos nosotros también, si podemos en la medida, no es un tema de recursos, es un tema de gusto, es un tema de apreciar todo esto que estamos platicando y que lo podemos transformar muy fácil. O sea, nos cuesta 3 pesos pintar una pared, nos cuesta, ¿saben? Con los mismos elementos que tenemos, ni siquiera tenemos que hacer grandes inversiones. Lo único que tenemos que hacer es acomodar al nivel emocional que a mí me da la satisfacción de ver ese espacio puesto para lo que yo voy a estar viviendo ahí todos los días. No, y que eso está padre, al final te vas a despertar ahí y al ver tu pared, al ver tu sillón, al ver tu silla, claro, ya luego te da una sensación. Claro. Entonces, así como decías tú, en vez de despertarte con la queja, en vez de despertarte diciendo, bota, estoy agotado hoy, tampoco te despiertes diciendo, bota, odio esa pared, ¿no? Así es. O sea, porque todo te va causando... Es causa y efecto, es causa y efecto. Y creo que volvemos, si llegamos a la autoobservación y al cambio de mirar, las cosas cambian, podemos hacerlo. Y les invito de verdad, hagan un cambio, cambien todo, muévanlo. Y no lo muevan nada más una vez, muévanlo 3, 4 veces al año. Y vean qué pasa. No importa, nada más por el gusto de ver qué pasa. Y en esa sensación del a ver qué pasa, veamos también nosotros cómo estamos reaccionando a todo esto y si nos ayuda a que nos motive o no nos desmotive o nos impulse a tener la ilusión, ¿sí? Que es otro punto muy padre, la ilusión de tener algo mejor o de lograr algo distinto para poder yo tener un espacio diferente. No, y al final la ilusión te lleva a la motivación. Sí. Porque dicen por ahí que cuando la ilusión se pierde toda la magia. Pues sí. Y pues sí creo, o sea, cuando nos ilusionan las cosas, un viaje, irme a comer una torta, o sea, cuando la ilusión no se pierde, todo se vuelve increíblemente mágico. No, por eso siempre te dicen que no pierdas la capacidad de asombro. Ajá. Porque al final... Justo, va con eso. Es, si yo me fuera de... Yo recuerdo que una vez me pasó, hablando justo de esto, iba con una amiga que por trabajo viajamos mucho. Y te lo juro que yo en los viajes, a pesar de que chance igual y ya he ido o lo que sea, pues siempre vas a algo nuevo o algo nuevo puede pasar. Y yo me acuerdo que mi amiga ya iba de que, te lo juro, me decía, ¡ay, qué flojera el avión! ¡Ay, es que qué flojera llegar y hay que ir al hotel y cambiarnos y no sé qué! Que yo creo que lo vives tanto que de repente puedes caer. Y hablo de algo, pero o sea, menciono el viajar porque el viajar es espectacular. Entonces, para que alguien pueda voltear y decir, es porque lo haces muchísimo. Entonces, que en todo lo que hagas muchísimo, no perder esa capacidad de asombro, porque lo rutinario pasa. Y pongo el ejemplo del viajar, porque al final dices, ¿cómo te pierdes el asombro a viajar? Sí, pero quien tiene que hacerlo por obligación tal vez no sea tan divertido, ¿sabes? Pero tenemos, como bien lo dices tú, buscar cómo se haga divertido. Cómo lograr que la emocionalidad con la que nos impulsa a hacer las cosas siempre esté relacionada con mi interés por estar mejor. Sí. Y entonces cambia por completo. Mira, yo en los viajes tengo algo muy chistoso que me gusta hacer, te paso también el tip, si les gusta, es que hago una lista de todas las cosas cuando viajo en grupo o con gente, que vamos, les hago un tour o alguna cosa de estas con gente del medio, y les hago una lista completita de todas las cosas que pasamos de los mejores momentos, ¿sí? Entonces,
Pones la frase que te hizo atacarte de la risa, la tontería que dijo el otro, el lugar que visitamos y que a todos nos dijo, wow. Todas estas cositas las vas haciendo. Y al final se las mandas como en un resumen por Instagram, perdón, por WhatsApp o demás, y no terminas de atacarte de la risa. Y cuando te vuelves a reunir con ese grupo, a cenar, a desayunar, lo que tú quieras, y vuelves a sacar todos los puntos, no sabes, el recuerdo nos inspira más. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que cuando te vas de un viaje, también con la intención de disfrutarlo tanto, lo disfrutas muchísimo, pero lo disfrutas más cuando regresas que cuando estás allá, porque como que... Sí, como que lo recuerdas de otra manera. Pasa, sí. Así es, y ahí es donde también tenemos que sintonizarnos para que el recuerdo como el momento lo vivamos con la misma intensidad. Sí, estoy de acuerdo. Ahorita que dices esto, yo justo ahorita que me fui de luna de miel. Que qué bárbaro, qué buena luna de miel. Estuvo sí, larga. Estuvo larga. Entonces justo yo tenía en mis notas en el celular y decía literal, diario de mi luna de miel. Y no es que escribía todo. Escribí como 3 cosas chistosas, o chistosas o no chistosas, o un momento muy bonito. Sí, no, lo que sea, o sea, todo. Llevas una bitácora. Que yo decía, acaba el viaje y las 3 cosas que me acuerden fueron las que me marcaron. Qué ¿no? padre. Entonces qué las padre, apuntaba. Qué padre. Pero lo que tú dices, eso al final también siento que te permite no ir navegando como por navegar. Te permite ir también ahora abierto y analizando y las cosas chiquitas y las grandes. Y ya no te platico, pero ahora imagínate hacer un viaje con intención, que quieres generar ciertas cosas de aprendizaje, ¿sí? Y de emociones en ese viaje. Uh-huh. Y buscas la forma de conectar con eso cuando estás viajando. Y en tu ruta vas a lugares que sabes que en esos puntos de esa ciudad puedes lograr inspirarte para conectar con esa idea o con eso que tú estás logrando. Y así es como hay muchos viajes que hacen muchas personas para inspirar a otros en el camino del crecimiento hacia el interior. Me encanta y creo que la base de todo de este episodio, que yo me quedo, es que en todo lo que hagamos, pues hacerlo con conciencia, ¿no? Porque siento que desde ese lugar uh-huh. puedes ser capaz de decidir. Y en el decidir puedes ser disciplinado, en el decidir uh-huh. puedes comenzar a decir voy a hacer networking, en el decidir claro. puedes decir quiero sentirme de esta manera mañana, que es la base para, pues al final, generar posibilidades. Todas las posibilidades están abiertas. Lo único que tiene que hacer es tratar de encontrar cómo sintonizarse. Cómo acomodarlas. Pues espero que hayan gozado este episodio. Artur, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Platícanos igual si hay algo ahí que vas a estar compartiendo pronto. Sí, voy a estar compartiendo pronto. Me invitaron a abrir una página de Instagram. Ya. Que se llama arturodelarosa.c. Ahí me pueden seguir. Y van a empezar ahí vamos a empezar a poner todo lo que son las novedades y dónde me pueden encontrar o si pueden contactarme por si necesitan que les eche la mano con alguna conversación. Me encanta conversar, creo que el diseño de una conversación es sumamente importante. Se pueden diseñar conversaciones estratégicas como para encontrar cosas que no encontramos fácilmente. Y creo que eso que dices, Artur, perdón, y está bueno para los que están escuchando el episodio, porque creo que tú y yo hablamos desde el lado uh-huh. de que sabemos. No estoy diciendo que soy una experta en conversaciones, pero sí. sabemos conversar, uh-huh. ¿no? Entonces luego se puede dar por hecho que todo mundo sabe conversar. Yo me he topado con gente en este mundo que hay gente que tiene notas, temas de conversación, porque de repente llegan a salas y no saben de qué hablar. O de repente hay gente, tengo familia, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo el comenzar, el solo hecho de decir, me voy a subir un coche claro. con un desconocido y de qué voy a hablar. Sí, claro. Y que no pasa nada. ¿No? Hay estrategias sí. para comenzar a hacerlo. Y lo platico porque a mí, luego cosas que tú sabes hacer das por hecho que son fáciles. Uh-huh. Y creo que no lo es. Todo empieza de lo simple hasta lo complejo. Ajá. Uh-huh. Y desde lo simple a lo complejo nos vamos profesionalizando en los procesos. Es importante que consideremos también que en ese proceso tenemos que tener la responsabilidad de profesionalizarnos, ¿sabes? Uh-huh. De indagar, de estudiar, de todo eso. Por ejemplo, ahora que yo voy a venir contigo a este podcast, pues me puse a leer y me puse a indagar y me puse a investigar y me puse a hacer cosas, aunque ya sabía que podía llegar así como de, uh-huh. ¿sabes? De imprevisto, pero no podía darme la tarea de llegar simplemente nada más a hablar sin un background. Y en ese background es donde nosotros nos profesionalizamos, ¿sabes? Y es donde hacemos la estrategia. Ya piensas y dices, mira, esto estaría padre comentarlo, esto no, esto sí, y empiezas a platicar con otros. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. No, y lo digo para que te sigan en
en esta cuenta y saber que, y del lado de las conversaciones que dices, podemos literalmente profesionalizarnos Sí, sí, sí. en comenzar a crearlas. No, y O sea, cambiar sí. el rumbo de una persona, ¿eh? Sí, y cambiar el rumbo de una persona. Y lo digo desde el lado de que si alguien ahorita está escuchando y dice, híjole, es que a mí me cuesta un buen de trabajo iniciar, o yo, la verdad, para que me acerque a alguien y lograr algo, se puede, ¿no? Porque luego te puedes quedar en, es que no está en mi personalidad, o yo soy penoso, o yo soy introvertido. No, ¿quieres empezar a tener conversaciones? Ujú. Y Aprende y bueno, ahora trabájalo. está empezando apenas mi Instagram, la verdad es que estoy empezando en esto, no pretendo ser un influencer ni nada, sino No, lo que pero- quiero es compartir y hacer esférico todo lo que yo hago. Eh, y pues bueno, me voy nada más con esta frasecita ahí en mi Instagram, arturodelarosa.c, me pueden encontrar y ahí voy a empezar a publicar ya todo, donde más me pueden encontrar. Voy a dar algunas pláticas, voy a hacer algunos podcasts también y algunas otras cosas. Hay una plataforma que también ya está a punto de salir, que se llama Top Expert, y también ahí voy a tener un curso que lo pueden comprar por internet, que realmente va a estar muy barato. Y la otra es que no se olviden que la felicidad está a la distancia de un pensamiento. Tenemos que hacer todo por tratar de investigar cómo llegar a ese pensamiento en los momentos más difíciles para que nos cambie por completo el switch de la tristeza a la alegría. ¿Sí? Entonces es muy fácil, pero hay que hacer una práctica. Es el vive el aquí y la ahora, eso es el momento del aquí y el ahora. Ajá. Ok. Ese libro, de veras, es un librazo. Te habla de una persona que pues, prácticamente perdió absolutamente todo y se dejó soltar a la vida. Y ahí le empezaron a revelar cosas increíbles y Eckhart Tolle hace una expresión de todas estas emociones y de cómo nosotros podemos disfrutar de este momento presente con una mayor certeza y agilidad de todo lo que hemos estado platicando, porque acuérdate, si no aprendemos a estar aquí y ahora, o en este momento y poderlo disfrutar, vamos a disfrutarlo cuando ya pasó y después el recuerdo va a ser más bonito que nuestro presente. No, nuestro presente tiene que ser más hermoso que nuestro pasado y que lo que nos espera en el futuro, porque es donde está sucediendo absolutamente todo. Y de este tipo de cosas es donde se habla este autor, y les va a encantar también. Véanlo, por favor. Buenísimo. Mil gracias, Artur, por esta hermosísima conversación. No, al Creo contrario, que gracias, Pau. ojalá que los que estén escuchando hayan conectado con unas cositas y los haga reflexionar y pensar. Ya tienen el Instagram de Artur. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por No, al escucharnos. contrario, ustedes. Gracias, Artur. Y gracias a todos por estar otro lunes en Empieza en Ti. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Artur. Gracias a ti, Pau. Gusto.